la tierra del sol, surf, ciudades relajadas, naturaleza impresionante y por supuesto koalas y canguros. Australia es muy bien reputada como lugar para vivir. Podrías quemarte un poco con el sol, pero ganarás buen dinero en un hermoso país con mucho por hacer y una de las costas más famosas del mundo. Pero hay mucho sobre Australia que quizás no sepas, incluyendo algunos inconvenientes bastante grandes de vivir allí. Y sorprendentemente, tiene poco que ver con serpientes venenosas o medusas asesinas. Comencemos con lo obvio. Si miras Australia en un mapa, está lejos de prácticamente todos los lugares. El continente más aislado del mundo. ¿Te gusta viajar al extranjero? ¿Tienes familia en Miami? ¿Tu mejor amigo vive en Viena? ¡Qué tierno! Nunca volverás a verlos. Quizás es exagerado, pero viajar desde Australia a casi cualquier lugar fuera de unas pocas islas del Pacífico Sur y países del sudeste asiático es muy desgastante por el tiempo de vuelo y el costo. Con Google Flights, revisemos los costos de viaje desde Sydney, donde está el aeropuerto más grande de Australia, a destinos turísticos principales del mundo. Un vuelo a Londres dura al menos 22 horas por trayecto con la ruta más corta y una escala obligatoria. Esto generalmente costará más de $1,000, a menos que logres encontrar una oferta excepcional en un día con muy pocas reservas. Pero tal vez Londres está muy lejos. El vuelo más rápido a Estambul en Turquía es de alrededor de 21 horas, incluyendo una escala, y costará cerca de $800 para un viaje redondo. Dubái sí tiene una opción sin escalas, 14 horas en un vuelo por, de nuevo, más de $1,200. Los Ángeles también es sin escalas, así que por un mísero vuelo de 13 horas y 40 minutos, de nuevo, cada trayecto, puedes llegar a Hollywood. Eso es más de un día y casi 2 en un avión para un viaje redondo. Vivir en Australia puede sentirse aislado, no solo para aquellos con familia en el extranjero o un amor por los viajes internacionales. El continente es tan geográficamente remoto que incluso el ciclo de noticias a menudo se siente desconectado del resto del mundo. Australianos interesados en temas internacionales se quejan de que las noticias nacionales priorizan eventos australianos. Sienten que tienen poca idea de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. De hecho, los australianos parecen estar menos preocupados por las noticias en general, lo cual puede ser un subproducto de vivir en lo que equivale a una especie de burbuja geográfica. No hay vecinos hostiles ni preocupación seria de que Nueva Zelanda sea una amenaza. Los problemas mundiales parecen lejanos. ¿Por qué lo están? Según el informe de medios digitales 2024 de la Universidad de Canberra, Australia tiene el mayor porcentaje mundial de personas que reciben noticias solo una vez al día o menos. Solo el 51% de los australianos revisa las noticias a diario. Quizás incluso menos en comparación con el 34% de las personas a nivel mundial. También tienden a estar menos interesados en la política. Ese aislamiento puede deberse al concentrado panorama mediático de Australia, sobre todo en cuanto a competencia. Según el informe de concentración de medios, entre 2019 y 2020, Australia tuvo el segundo mayor nivel de concentración mediática mundial, solo detrás de Brasil. Es una estadística reveladora, especialmente para el hogar de Rupert Murdoch, uno de los magnates de los medios más influyentes. 4 empresas controlaban el 84% del sector de periódicos, un aumento respecto al 78% apenas 3 años antes, en 2019. Las empresas incluyen la News Corporation de Murdoch, Nine Entertainment, Seven West Media y Australian Community Media. Expertos temen que la concentración de medios en pocas empresas cause menor responsabilidad informativa, desaparición de noticias locales independientes y que los medios respondan a los sesgos de sus directivos. Los australianos podrían haber hallado una clave para la salud mental. Evitar las noticias puede ser la mejor opción para vivir saludablemente. Pero para quien quiere estar informado sobre lo internacional y comentarlo con sus vecinos, Australia puede ser un lugar difícil. Muchas empresas australianas dependen de asociaciones con empresas de Estados Unidos y Europa, pero coordinar por las zonas horarias puede ser un reto logístico. En la práctica, suele ser enviar un correo al final del día y recibir respuesta hasta la mañana siguiente desde otro continente. Después pasa un día entero antes de que el ciclo se repita, a menos que alguien quiera participar en una llamada a las 2 de la mañana. Cuando es mediodía en Sydney, son las 3 a.m. en Londres, 7 p.m. en Los Ángeles y 10 p.m. en Nueva York el día anterior. Aunque el salario en Australia suele ser alto,
Con un mínimo de $16 estadounidenses por hora y un promedio superior a 60,000, tener un empleo que implique clientes o colaboradores internacionales puede ser un gran problema. Bueno, al menos Australia es bastante grande en sí misma, así que seguramente hay muchos lugares a los que se puede llegar y ver fácilmente dentro del país, ¿no? ¿Verdad? Resulta que no tanto. La mayoría de la población de Australia se encuentra en la costa y las grandes ciudades están bastante lejos una de la otra. Gran parte de Australia es simplemente espacio vacío. El país abarca 2.9 millones de millas cuadradas, 7.7 millones de kilómetros cuadrados y tiene una población de 26 millones de personas. La Unión Europea cubre algo más de la mitad del área, con 1.6 millones de millas cuadradas, 4.2 millones de kilómetros cuadrados y 450 millones de habitantes. Perth, por ejemplo, tiene la distinción de ser la ciudad más aislada en el mundo, más aún que lugares como Yakutsk en Rusia siberiana, gracias al hecho de que está ubicada a 1.300 millas, un poco más de 2.000 kilómetros de la ciudad más cercana. De hecho, está más cerca de la costa indonesia que de la costa este de Australia, y las distancias pueden ser engañosas. Al mirar un mapa de Australia, podrías pensar que las principales ciudades de Adelaide y Melbourne parecen relativamente cercanas. Eso pasa hasta que conduces desde Adelaide y tras 8 horas apenas te aproximas a los límites de Melbourne. Volar entre ciudades como Sydney y Darwin o Melbourne y Perth puede costar de 300 a 500 ida y vuelta. Esto lo convierte en una opción no muy económica para los australianos que buscan una escapada doméstica rápida. No importa dónde estés en la costa australiana, siempre tendrás un clima soleado y ventoso como el sur de California para sentirte de vacaciones. Casi. En algunos lugares no. Aunque muchos piensan que Australia es soleada y playera, su clima varía mucho en el país. Si te quedas en Melbourne en invierno, necesitarás suéteres y una buena manta. Las temperaturas en ciudades del sur como Melbourne y Canberra a menudo caen a los 30 y 40 grados Fahrenheit durante el invierno. Lamentablemente, ni estar en interiores te mantendrá caliente. La doctora Nicola Whelan, de la Escuela de Propiedad, Construcción y Gestión de Proyectos de la Universidad Royal Melbourne Institute of Technology, desglosó algunos de los problemas con la calefacción australiana. Para empezar, el hogar australiano promedio es relativamente grande, lo que hace que la calefacción sea un problema. Las casas australianas suelen estar sin aislamiento, con corrientes de aire y calentadores ineficientes, dijo ella. Solo el 46% de las casas en Victoria y el territorio de la capital australiana, donde están Melbourne y Canberra, tienen calefacción central de gas. Algunos usan calentadores ineficientes y otros no tienen nada. En el norte, el clima es menos playero y más sofocante. En Darwin, al norte de Australia, las temperaturas suelen estar entre 80 y 90 grados todo el año, con humedad veraniega de 70 a 90%. Las autoridades consideran peligroso el calor mayor a 95 grados Fahrenheit, 35 grados Celsius. En 2019, Darwin tuvo 45 días sobre esa temperatura, con una ola de calor de 11 días seguidos. Los científicos prevén que los días extremos aumenten por el impacto del cambio climático global. Bueno, puede que haya extremos, pero al menos todavía hay muchas zonas de clima templado y soleado dentro de Australia, incluyendo ciudades en la costa este, ¿verdad? La buena noticia es que las hay. La mala noticia es que el sol allí puede matarte. Bueno, el sol en cualquier lugar puede matarte, pero Australia tiene la tasa de melanoma más alta en todo el mundo. ¿Los australianos son realmente malos para usar protector solar? No, el sol golpea diferente en esa región, pero a diferencia de lo que se cree, no se debe tanto a la capa de ozono, que suele estar más al sur en la Antártida y solo parte del año. Sobre Australia, esta capa puede ser hasta 5% más delgada que en otras partes del mundo, según la época, ya que está más cerca del todo. Esa no es la razón principal por la que los australianos suelen tener más quemaduras solares y cáncer de piel que otros. El hemisferio sur está expuesto a más radiación ultravioleta por una serie de razones. En primer lugar, hay menos contaminación y polvo en el aire que bloquean la radiación. Eso se debe a que hay menos centros industriales y masas de tierra más pequeñas en este hemisferio. Durante el verano del hemisferio sur, de diciembre a febrero, la Tierra está mucho más cerca del Sol que en el verano del hemisferio norte. Así,
Cuando Australia se inclina hacia el Sol, recibe luz directa y además está a más de 5 millones de kilómetros más cerca. Además, la mayoría de los australianos tienen ascendencia europea, por lo que su piel no evolucionó para soportar el intenso sol del hemisferio sur. El 92% de Australia se identifica como blanco y el 67.4% tiene ascendencia británica. Si unes piel con pecas claras y un estilo de vida al aire libre, obtienes un país donde 2 de cada 3 australianos tendrán cáncer de piel antes de los 70, según el Consejo Australiano del Cáncer. Es un problema tan grande que los locales lo han apodado el cáncer nacional de Australia. Bueno, al menos los australianos pasan mucho tiempo al aire libre. Tienen ese estilo de vida relajado y tranquilo, y si le preguntas a algunas personas, quizás un poco demasiado relajado. La cultura de andar descalzo es real en Australia, incluso en ciudades. El escritor del New York Times, Seth Kugel, se sorprendió al ver que en Nueva Zelanda y Australia, la gente camina descalza en calles, supermercados y otros lugares. No es todo el mundo, pero sí una minoría lo bastante significativa como para sorprender y desconcertar. Las aceras de la ciudad están limpias, pero siguen siendo aceras de la ciudad. En Perth, incluso hay una escuela primaria con una política de zapatos opcional. Esto puede parecer ideal para algunos, pero demasiado relajado para otros. Paradójicamente, Australia puede ser muy estricta con algunas reglas, como los límites de velocidad. En la mayoría del mundo, ir 5 millas por hora sobre el límite usualmente no causa que te detengan, salvo que manejes erráticamente de otra manera. Pero ese no es el caso en Australia. Los límites de velocidad son relativamente bajos, alcanzando un máximo de 68 millas por hora, 110 kilómetros por hora, y se aplican estrictamente, ya sea a través de trampas de velocidad o cámaras. Las cámaras están en todas partes. En Victoria, las cámaras solo toleran hasta 3.2 kilómetros por hora sobre el límite de velocidad, apenas un leve toque al acelerador. Y esas no son las únicas reglas estrictas que encontrarás en el país. En Australia, la cultura de beber es intensa, aunque existen muchas reglas. No puedes beber en la mayoría de los espacios públicos, y la mayoría de los lugares que venden alcohol deben obtener licencias muy específicas que generalmente prohíben la venta de licor antes o después de cierta hora. Aunque las leyes cambian según el estado, la mayoría prohíbe vender alcohol después de las 2 de la mañana. Pero eso no se aplica a todo el alcohol. Algunas bebidas solo se sirven hasta medianoche. Estas bebidas se conocen como bebidas de intoxicación rápida. Una forma es elaborada de decir tragos. La ley de Queensland también prohíbe que se sirva cualquier cosa que tenga más de 45 mililitros de alcohol o bebidas premezcladas con más del 5% de alcohol o más de 2 bebidas estándar después de la medianoche. Los cócteles están exentos ya que no están hechos para ser bebidos rápidamente. Hay algunas excepciones, ya que el estado de Queensland designa algunas áreas como zonas seguras nocturnas, y los lugares dentro de esas regiones pueden servir licor hasta las 3 de la mañana. Hasta 6 veces al año pueden recibir aprobación especial para servir alcohol hasta las 5 de la mañana en eventos específicos. Un distrito seguro nocturno es una iniciativa gestionada por juntas locales para crear entornos más seguros para los clientes, de modo que los asistentes a la vida nocturna pueden festejar y beber hasta más tarde en la noche con menos violencia y comportamiento desordenado. Las juntas reúnen a dueños de bares y clubes del área. Para mayor seguridad, implementan más reglas y regulaciones. Además de los escáneres de identificación en red que comparten datos en los lugares, también se implementaron avisos de prohibición policial. Si los clientes se vuelven ofensivos, disruptivos o incluso violentos, la policía los prohibirá por un mínimo de 1 mes, y luego puede emitir un aviso de prohibición extendido, que dura 3 meses. Estos avisos te prohíben en todos los lugares del estado, lo que significa que efectivamente has sido expulsado de todos los bares de Queensland a la vez. Aunque es una gran iniciativa en teoría, algunos críticos temen que los avisos de prohibición se apliquen demasiado fácilmente a los clientes, creando una vida nocturna muy apaciguada en el área. Si las reglas sobre las ventas de alcohol y la vida nocturna no son suficientes para desanimarte a beber, el precio del alcohol en sí podría hacerte sobrio. El país tiene algunos de los impuestos al alcohol más altos y confusos del mundo. Las bebidas alcohólicas se graban según su contenido de alcohol, mientras que el vino paga el impuesto sobre el vino, un impuesto del 29% sobre su precio total.
Estas categorías incluyen excepciones, subregulaciones y leyes confusas sobre impuestos a bebidas alcohólicas. La mala noticia es que la inflación también te afecta aquí, porque el impuesto sube cada 6 meses para ajustarse a los precios. En cualquier caso, parece que Australia realmente no es el lugar para las personas que quieren festejar toda la noche, o incluso tomar café por la tarde, porque los bares y clubes no son los únicos lugares que cierran temprano en Australia. A los australianos les fascina el café, y se dice que preparan algunas de las mejores infusiones del mundo. Parece que prefieren tomarlo temprano, ya que muchas cafeterías en esos países cierran a las 2 de la tarde. Encontrarás algunos que permanecen abiertos hasta las 5 de la tarde, pero raramente más allá de eso. Las tiendas suelen cerrar a las 5 de la tarde, lo que beneficia a los empleados que buscan equilibrio laboral, pero afecta a quienes trabajan en otro lugar y necesitan comprar algo. Entonces tendrás que esperar el único día de compras nocturnas cuando las tiendas abren hasta las 9. Al menos si vives en Australia, tendrás mucho dinero. La economía australiana es famosamente fuerte y su salario mínimo garantiza necesidades, y los salarios generales son algunos de los mejores del mundo. Quizás eso sea un subproducto de Australia, rompiendo récords al pasar casi 29 años sin una recesión, experimentando su última en 1991, y no hundiéndose de nuevo hasta que la pandemia golpeó en 2020, por lo que la vida debería ser genial con dinero australiano, y lo es, hasta que quieres comprar una casa. El mercado de viviendas australiano, especialmente en las principales ciudades como Sydney y Melbourne, se ha vuelto increíblemente caro. Aunque esto ocurre en casi todos los países del siglo XXI en Australia, el problema es aún más grave. Comenzó en 2001, cuando el Banco de Reserva del país redujo las tasas de interés 6 veces sin estar en una recesión. ¿Por qué lo hizo? Para prevenir una recesión, ya que los Estados Unidos acababan de experimentar el estallido de su burbuja.com. Los australianos evitaron la desaceleración gracias a recortes de tasas, subvenciones para compradores de vivienda por primera vez, un descuento en el impuesto sobre las ganancias de capital que benefició a inversionistas y la llegada de muchos inmigrantes buscando vivienda. Al mismo tiempo, no hubo un verdadero esfuerzo por construir nuevas casas o proporcionar infraestructura. Todos estos factores provocaron que los precios de las viviendas se dispararan. Año 2000. La casa promedio en Australia cuesta 3 o 4 veces el ingreso promedio, aunque los salarios han aumentado considerablemente desde entonces. Los precios de las casas en Australia son de 8 a 9 veces el salario promedio. Desde abril de 2025, el precio mediano es cerca de $892,000 australianos o $576,000 estadounidenses. Sin embargo, si solo buscas bienes raíces en ciudades capitales, el promedio sube a $1 millón o $645,000 según Cotality. El auge inmobiliario sigue sin desacelerar, dejando a los jóvenes australianos desesperados por no poder tener casa propia. En 5 años, el valor de las viviendas subió 39.1%. Y desafortunadamente, la vivienda no es la única parte de la vida australiana que es costosa. Australia ocupa el 13º lugar mundial en costo de vida, con un índice de precios justo debajo del de Estados Unidos. Muchos observadores consideran que Australia enfrenta una crisis de costo de vida. De mediados de 2022 a finales de 2024, el ingreso disponible de los hogares cayó rápidamente, aunque Australia no sufrió tanta inflación como otros países. Los estándares de vida bajaron un sorprendente 6.7%. Probablemente esto no se vea ayudado por el hecho de que el australiano promedio también tiene gastos que quizás no esperes, como la atención médica. Actualmente, Australia cuenta con sistema de salud universal, permitiendo a cualquier australiano recibir atención y tratamiento gratuitos en hospitales públicos. Sin embargo, Australia opera con un sistema de atención médica mixto, público y privado. Las citas con médicos y especialistas, así como las pruebas, pueden ser un poco más complicadas, aunque los costos de cada visita son parcialmente subsidiados por el sistema federal de Medicare. El paciente también paga algo por cada visita, pero quizás el mayor costo médico que encontrarás en Australia se relaciona con tus dientes. De todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Australia ocupa el 6º lugar en gastos de atención dental per cápita, con $11,000 millones gastados en atención dental en los años 2021 y 2022. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero no fue gastado por el sistema de atención médica del gobierno.
De hecho, el 60% de los gastos en atención dental en 2020, o 6.670 millones de dólares, fueron pagos de bolsillo de los pacientes. Un dentista, el Dr. Wesse Matea, con base en Melbourne, dice que el tratamiento dental es caro en Australia porque administrar una práctica dental requiere mucho dinero. Además de pagar por 5 años de escolaridad, cita, el requisito para que un dentista se mantenga actualizado les obliga a gastar mucho dinero en educación profesional. Continúa fin de la cita. Tenemos más malas noticias sobre el costo de vida en la tierra de abajo, ya que hay otro gasto que vas a tener que tener en cuenta en Australia. Un coche, como en la mayoría de los lugares, con distancias masivas entre ciudades. Australia es un país muy dependiente del coche, pero el problema no es solo llegar de una ciudad a la siguiente. Los australianos apenas pueden moverse por sus propias ciudades sin un coche. Según el censo de 2021, el hogar promedio en Australia tiene 1.8 vehículos. Un par de ciudades han hecho grandes esfuerzos para crear un sistema de transporte público confiable. Melbourne tiene la red de tranvías más grande del mundo. Pero las ciudades australianas aún parecen estar fallando en el transporte público en comparación con muchas capitales europeas. Un informe del Consejo del Clima, Next Stop Suburbia, reveló que entre 33% y 66% de los habitantes de Sydney, Brisbane, Adelaide y Perth no tenían fácil acceso al transporte público. El informe definió fácil acceso como estar a 10 minutos caminando de transporte público que opera al menos cada 15 minutos entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Por eso, muchos australianos deben comprar un coche. Sin embargo, los costos de tener uno no solo incluyen la compra y gasolina. En 2023, Savings.com reveló que los australianos pueden gastar más de $15,000 al año solo por tener un coche, cubriendo seguro, matrícula, mantenimiento y gasolina. En cualquier caso, probablemente no quieras conseguir un coche demasiado llamativo, porque entonces podrías convertirte en víctima del síndrome de la amapola alta, algo realmente común en Australia y la vecina Nueva Zelanda. Aunque el síndrome de la amapola alta suene adorable, en realidad no lo es. Describe un fenómeno en el que las personas que se distinguen o tienen éxito, de alguna manera enfrentan rechazo y críticas de quienes les rodean. Y Australia está llena de eso. Un estudio nacional halló que los estudiantes atletas con mejor desempeño solían ser víctimas de acoso escolar. Aunque ninguna explicación única da cuenta de este fenómeno, el Dr. Rumit Bilan, quien escribió un estudio en 2018 llamado The Tallest Poppy, dice, cita, Salami, el igualitarismo y la humildad pueden estar vinculados a la cultura de Australia y Nueva Zelanda, y hay una expectativa de que las personas no deben ser presumidas o actuar de formas que se perciben como flagrantes. Algunos argumentan que el síndrome de la amapola alta ocurre más a las personas que hacen un esfuerzo por colocarse por encima de la multitud y tener un gran ego. Quienes prefieren el enfoque de Australia dicen que, a diferencia de otros países ricos como Estados Unidos, donde el narcisismo ha crecido en el siglo XXI, Australia no ha tenido algo similar. Quizás eso se deba a que hay algunas evidencias que vinculan el aumento del narcisismo con el uso de las redes sociales. Y es difícil usar mucho las redes sociales cuando la velocidad de Internet es muy lenta. No estamos exagerando allí. Las velocidades en Australia son malas, especialmente para un país tan rico con infraestructura moderna. En 2024, el país ocupó el puesto 82 en velocidad mundial, por debajo de Omán y Chechenia y apenas por encima de Uzbekistán. El sitio web de prueba de velocidad otorgó a Australia clasificaciones más generosas cuando se trata de rendimiento de Internet móvil, clasificándola en el 22º lugar a nivel mundial, detrás de Croacia y Estonia. Y los clientes australianos tienen que pagar un alto precio por esas lentas velocidades de Internet. La Comisión de Competencia y Consumidores de Australia halló que el costo promedio de la banda ancha en el país es de $84 mensuales, frente a 48.60 a nivel internacional. En 2023. Entonces, ¿por qué es tan malo el Internet en Australia? Bueno, por varias razones. La primera de ellas es que Australia está tan aislada del resto del mundo. Esto hace que sea mucho más difícil conectar literalmente el continente con cualquier otro lugar. El gran espacio vacío en Australia, solo interrumpido por algunas ciudades, dificulta construir una infraestructura de Internet eficiente. Quizás por eso el gobierno ha decidido dejarlo completamente, aparentemente esperando que la infraestructura de Internet se desmorone antes de hacer algo al respecto.
Las empresas privadas también influyen en las bajas velocidades de descarga. Hay una completa falta de competencia en el mercado que está dominado por un total de 3 empresas. Telstra, 38.3% del mercado, TPG Group, 20%, y Optus, 12.4%, no han dado incentivos para que otros proveedores de Internet mejoren su servicio. Esto no solo afecta el Internet en el interior remoto de Australia, también en el centro de Sydney. Hablando del interior, aunque Uluru puede ser una de las vistas más impresionantes del mundo y hay mucha belleza en el interior accidentado del país, es importante recordar que la naturaleza australiana es peligrosa. Todos hemos oído hablar de las muchas especies de serpientes venenosas, arañas y medusas que te matarán con una sola mordida. Hay un total de 66 especies, lo cual no es un récord internacional, pero Australia es especialmente famosa por ellas porque resulta que son algunas de las especies más intensamente venenosas y por lo tanto mortales del mundo. La última muerte por mordedura de araña en Australia fue Jaden Burley en 2016. Antes de eso, no había fallecidos desde 1979. El peligro de estas especies parece exagerado. El verdadero riesgo en Australia es la naturaleza. Aventurarse en el océano o en el interior requiere preparación. Si vas a conducir al interior del país, es mejor que lleves combustible y agua en tu coche, y tal vez también un teléfono satelital. La señal móvil casi no existe. Las estaciones de gasolina o estaciones de servicio, como muchos australianos las llaman, son pocas y están muy separadas, y las temperaturas a menudo alcanzan el estado de precalentamiento del horno. El gobierno ocasionalmente prohíbe a los turistas de grandes partes del interior por su propia protección. En los años 2000, se prohibió el acceso de turistas al desierto de Simpson tras el 1 de diciembre, ya que se esperaban temperaturas de hasta 139 grados Fahrenheit, 58 grados Celsius. El rescatista Joel Fleming, quien ayudó a turistas varados en el desierto, afirma que la arena en verano puede llegar a 203 grados Fahrenheit, es decir, 95 grados Celsius, tan caliente que quema los zapatos. Un artículo de The Guardian señala que unas 40 personas mueren cada año en el interior del país por calor extremo, choques con animales o deshidratación tras quedarse varadas. El océano parece más fresco, pero también es muy peligroso para los nadadores. No has probado tus habilidades de natación hasta que te atrapa una corriente de resaca australiana. Según Surf Life Saving Australia, las corrientes de resaca causan la muerte de unas 26 personas al año. No es por falta de intentos. Un total de 3.7 millones de australianos han sido atrapados en una corriente de resaca en algún momento de sus vidas, o el 13.5% de toda la población del país. El 26% de los atrapados en corrientes de resaca requirió rescate o ayuda para ponerse a salvo, por lo que el bajo número de muertes se debe principalmente a los salvavidas y equipos de rescate en Australia. Eso sin mencionar las inundaciones, terremotos, ciclones y, por supuesto, incendios que frecuentemente azotan al país. Entre 2019 y 2020, Australia sufrió el peor incendio forestal de su historia, quemando 46.9 millones de acres, 19 millones de hectáreas, un área mayor que todo Florida. El fuego destruyó más de 3.000 hogares y causó la muerte de 33 personas. Luego, en 2022, inundaciones tan intensas que se apodaron el Gran Diluvio arrasaron Queensland y Nueva Gales del Sur, matando a 24 personas y resultando en daños devastadores. En mayo de 2025, las inundaciones devastaron Nueva Gales del Sur, dejando a 50.000 varadas y causando 4 muertes. Desafortunadamente, el número y la gravedad de los desastres naturales parecen estar empeorando con el tiempo, dificultando la vida de los australianos. Entonces, aunque Australia pueda parecer una tierra idílica escondida en el otro lado del mundo, la realidad, como suele ser, es más complicada. Como en cualquier lugar, tiene sus desafíos y a veces no es fácil escapar. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias y nos vemos en MadPack.